Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para otro vídeo que créanme va a estar de infarto. Ya sé que algunos de ustedes están aquí porque les encantan las noticias, los chismes, el drama y hoy tenemos todo eso y más. Prepárense porque la noticia que vamos a cubrir hoy es algo que honestamente no me esperaba para nada. Hoy vamos a hablar sobre, ya lo dice el título. La impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Sí, así es. La noticia del día, la que está en boca de todos, la que ha hecho temblar los cimientos de bueno, ya lo verán. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba informativa, quiero agradecerles por estar aquí y por su apoyo constante al canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante que comentar. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ya, dicho esto, vamos a sumergirnos de lleno en este escándalo. Para los que no estén familiarizados, Ozge y Serkan son, bueno, eran, una de las parejas más queridas y admiradas en, digamos, el mundo del espectáculo, el mundo de la farándula, el mundo del entretenimiento, o como quieran llamarle. Eran la pareja perfecta. Guapos, exitosos, con carreras brillantes, siempre sonrientes, siempre apoyándose, el sueño. Parecían sacados de una película romántica. Siempre desprendían esa aura de amor y felicidad que a todos nos inspiraba. O al menos, eso es lo que aparentaban. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, la verdad es que la noticia corrió como la pólvora. Un día, de la nada, empezaron a aparecer rumores muy fuertes, sobre una posible separación. Al principio, como siempre, nos negamos a creerlo. Dijimos, no, imposible, ellos se aman, son inseparables. Pero como suele ocurrir, los rumores se fueron intensificando. Empezaron a circular fotos, comentarios, testimonios, todo indicando que algo muy gordo estaba pasando. Y efectivamente la bomba explotó el 18 de septiembre de 2025. La noticia fue confirmada por sus representantes en realidad. Pero lo importante es que la separación era un hecho. Y no cualquier separación, no señor. Una separación con detalles. Detalles que obviamente no se hicieron esperar en ser filtrados a los medios. Ahora, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Vamos a empezar a analizar los detalles. Por supuesto, debo aclarar que todo esto se basa en información pública y por lo tanto susceptible a especulaciones. Pero considerando la fuente de la información, podemos decir que tiene un grado de veracidad bastante alto. La primera bomba y quizás la más impactante es la supuesta infidelidad. Según las fuentes, Serkan habría estado involucrado sentimentalmente con otra persona. ¿Quién? Bueno, ahí es donde la cosa se pone turbia. Se habla de una actriz. Una actriz con la que Serkan había trabajado en un proyecto reciente. Digamos que es una mujer muy atractiva, muy talentosa y, por lo que se comenta, con una personalidad arrolladora. El cliché perfecto. Los detalles sobre esta relación extramatrimonial son, por decirlo suavemente, escandalosos. Se habla de encuentros secretos, de mensajes comprometedores, de una relación que iba más allá de lo profesional. Y lo peor de todo, o lo más revelador, dependiendo de cómo lo miremos, es que parece que esta relación llevaba ya un tiempo. No fue algo fugaz, no fue un desliz, sino algo que se venía gestando desde hacía meses. Para entender mejor la situación, hay que retroceder un poco en el tiempo. Serkan, reconocido por sus papeles en dramas románticos y comedias, se encontraba en la cima de su carrera. Su popularidad crecía día a día, y era uno de los actores más cotizados del momento. Ozge, por su parte, también brillaba con luz propia. Actriz, modelo y empresaria, era una figura multifacética y admirada por su elegancia y profesionalismo. Juntos formaban una pareja poderosa, envidiada por muchos y admirada por todos. El proyecto en el que Serkan coincidió con la actriz en cuestión, la llamaremos Denise fue una película de época con un rodaje largo y exigente. Los rumores apuntan a que fue en este set donde la chispa surgió. Se dice que Denise, conocida por su carácter fuerte y su belleza cautivadora, rápidamente conquistó a Serkan. Las largas jornadas de trabajo, la cercanía, la tensión del rodaje,
todo conspiró para que la relación se fuera intensificando. Las fuentes cercanas al rodaje aseguran que la química entre Serkan y Deniz era palpable. Se les veía compartiendo risas, miradas cómplices y gestos de afecto. Al principio, nadie le dio mayor importancia, pensando que se trataba de la dinámica propia de un set de filmación. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que la relación iba más allá de lo profesional. Los rumores se intensificaron cuando empezaron a aparecer fotos y vídeos en redes sociales. Si bien eran imágenes borrosas y poco claras, se podía ver a Serkan y Deniz juntos, en situaciones que sugerían una cercanía inusual. Cenas románticas, paseos por la ciudad, salidas nocturnas, todo alimentaba las especulaciones. La noticia de la supuesta infidelidad llegó a oídos de Özge, y la forma en que se enteró fue, como ya mencioné, dramática. Según algunas fuentes, Özge, desconfiando de la actitud distante y esquiva de Serkan, decidió revisar su teléfono. Fue allí donde encontró la evidencia que confirmaría sus peores temores: mensajes de amor, fotos íntimas y planes de encuentros secretos. La desilusión y la traición debieron ser devastadoras. Pero la historia no termina ahí. Porque, como suele suceder en estos casos, la situación se ha complicado aún más con la aparición de un tercer personaje. Sí, así es. Según algunos rumores, Özge también podría haber estado involucrada sentimentalmente con alguien más. No voy a entrar en detalles sobre quién es este tercer personaje. Por respeto a la privacidad, y porque la información es menos concreta, prefiero no ahondar en ese tema. Pero sí, la situación se ha vuelto aún más compleja, con acusaciones cruzadas, con versiones contradictorias, un verdadero lío. Las especulaciones sobre la supuesta infidelidad de Özge han generado un debate encendido en redes sociales. Algunos defienden a Özge, alegando que es víctima de la infidelidad de Serkan. Otros, en cambio, la critican y la acusan de hipocresía. Lo cierto es que la situación es compleja y no hay respuestas fáciles. Además de todo esto, la separación ha afectado, por supuesto, a sus proyectos profesionales. Ambos son figuras muy importantes en la industria, y sus carreras están en juego. Ya ha habido cancelaciones, rumores de contratos que se caen, y por supuesto, un acoso mediático constante. La noticia de la separación ha tenido un impacto devastador en la carrera de ambos. Serkan, que ya tenía varios proyectos en curso, ha visto cómo algunos han sido cancelados o pospuestos. Los patrocinadores, temerosos de asociar su imagen a un escándalo, han decidido rescindir contratos publicitarios. Özge, por su parte, también ha sufrido las consecuencias. Aunque su imagen pública es más sólida, la situación ha afectado su imagen y reputación. Las marcas con las que colaboraba han mostrado cierta cautela, y sus proyectos profesionales se han visto paralizados. Los paparazzi no les dan tregua. Cada movimiento de Özge y Serkan es noticia. Cada vez que salen a la calle, cada vez que se les ve con alguien, cada vez que publican algo en redes sociales, todo se analiza, se especula, se comenta, un infierno. La presión mediática ha sido implacable. Los paparazzi persiguen a Özge y Serkan día y noche. Cada movimiento es capturado y analizado al detalle. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde fans, detractores y curiosos opinan y especulan sobre la situación. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto en los fans. Özge y Serkan tenían una legión de seguidores que los adoraban como pareja. Muchos se sienten decepcionados, traicionados, y expresan su tristeza y su desilusión en redes sociales. Algunos incluso han tomado partido, defendiendo a uno u otro y lanzándose ataques, en fin, lo normal en estos casos. La reacción de los fans ha sido diversa. Algunos han expresado su apoyo incondicional a Özge y Serkan, mientras que otros han manifestado su decepción y tristeza. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, pero también de críticas y especulaciones. En resumen, la noticia de la separación de Özge y Serkan ha sido un auténtico bombazo. Una separación con infidelidades, rumores de infidelidades, un acoso mediático brutal y el impacto en sus carreras profesionales. Un cóctel explosivo que ha mantenido en vilo a todos. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo terminará todo esto? ¿Se reconciliarán? ¿Seguirán caminos separados? ¿Habrá más revelaciones? La verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto. Pero una cosa es segura,
esta historia aún no ha terminado. El futuro de Ozge y Serkan es incierto. ¿Se reconciliarán? ¿Seguirán caminos separados? ¿Encontrarán la paz y la felicidad? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia continuará generando titulares y manteniendo a todos expectantes. La situación se ha complicado aún más con la reciente aparición de, digamos, una carta abierta supuestamente escrita por Ozge. En esta carta, la actriz expresa su dolor, su decepción y su frustración. Aunque no menciona directamente a Serkan ni a ninguna otra persona, sus palabras dejan entrever una gran tristeza y un profundo sentimiento de traición. La carta ha sido interpretada por muchos como una indirecta a Serkan y a la actriz Denise *. Por otro lado, Serkan no se ha quedado atrás. A través de sus redes sociales, ha publicado mensajes enigmáticos que han sido interpretados de diversas maneras. Algunos ven en sus palabras arrepentimiento y un deseo de reconciliación, mientras que otros perciben una actitud de defensa y justificación. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información que les he compartido hoy. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante analizarlo desde diferentes perspectivas. Como siempre, quiero agradecerles por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, saber lo que piensan, debatir sobre estos temas. Así que, por favor, déjenme sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones, todo es bienvenido. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay culpables? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de dejar un like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Me ayuda a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.